Bien, pues aquí estamos nuevamente sobre su programa de Enigma del Conocimiento, un programa de contenido donde el propósito ahora va a ser desmenuzar el título del programa. Esto es algo interesante, es espontáneo, ya saben que son los programas, y más que no me gusta o no nos llega a cuadrar esto de que a fuerza debe ser muy metódico, porque entonces se pierde el ritmo de nuestro objetivo. Soy Mateo Rivera y estamos aquí en esta era de la realización del mundo de palabras, de programas, de tecnologías, de una serie de cosas fantásticas y maravillosas. Por eso es que debemos de entender que somos parte de este mundo. Bien, de esta manera vamos a tener el título de El Enigma del Conocimiento. Van a decir, a ver, espérate, si el programa se llama El Enigma del Conocimiento, ¿por qué el Enigma del Conocimiento? Bien, normalmente llegamos a tener esa diversidad de posibilidades en el caso de que nosotros debemos de tener también el significado de nuestros programas, porque a veces no se dan todo un mundo de situaciones a donde queremos y creemos que sea lo ideal. Entonces, pues esto es algo interesante. Yo les puedo decir que en esta hora vamos a hacer un poquito como que de reseña histórica, por qué una cosa, por qué la otra, y así sucesivamente. Con ustedes, pues ahora sí está aquí nuestro gran amigo Alex de Jesús, que está en pleno apogeo y en su actividad. Vean, aquí está, se los presento, y pues gracias por acompañarme en esta hora del Enigma del Conocimiento. Gracias, Matema, por tu invitación. Yo creo que Enigma del Conocimiento es un programa en el cual hay oportunidad de transmitir en tiempo real lo que acontece a nuestro alrededor. Comentábamos que en estas fechas la tecnología ha ayudado demasiado a informarnos en tiempo. En el caso concreto, gracias a la tecnología podemos emitir varios informes y noticias en las cuales nos enteramos de cosas al momento preciso. Ya están hablando del torrente de materia oscura que va a atravesar la Tierra con unos vientos que alcanzan velocidades y más que nada alcanza pues un fenómeno meteorológico que es espacial, que no es de este mundo. Entonces también quiero mencionar que gracias a las tecnologías ahora podemos encontrar muchas cosas en las cuales podemos realizar todo tipo de actos, ya sea actos de transacciones bancarias o ya sea actos de situación, de aclaración. Y esto, por ejemplo, comenté, el SAT cuenta con un portal a través del cual se puede enterar todas las declaraciones de impuestos, y el Poder Judicial cuenta con la firma electrónica para que todos los que quieran realizar amparos puedan hacerlo. Y me gustaría, por cierto, mencionar en un comercial que un bufete reconocido en Cuernavaca está llevando a cabo amparos para el uso lúdico y medicinal de la marihuana. Así es que están ofreciendo un descuento a todos aquellos que se puedan en este momento tramitar su permiso para tener muchas cantidades del alcaloide. Pues en este momento ya se puede hacer a través de línea, solo tienes que dar tu credencial del INE y pues los datos
ellos lo tramitan gracias a la capacidad extraterritorial que va más allá de que uno se opere en un ámbito cercano, ya gracias a las tecnologías de la información, de las redes sociales y de la comunicación instantánea, ya se puede hacer este tipo de trámites. Y un comercial más, porque hubo gente que se puso nerviosa, que ya las tecnologías van a reemplazar a los contadores y a los abogados, van a facilitar realmente las tareas, pero uno como pues, intelectual, uno como ser humano que cuenta con la inteligencia más desarrollada, pues obviamente se puede seguir capacitando. Entonces también abrimos espacio para anunciar que para los abogados que quieran ahorita ver el tema de la marihuana, puedan inscribirse a la Institución de Ciencias de Investigación en Legislación y Jurisprudencia, que se encuentra en Boulevard Guillermo Valle, y ahí pueden aprender todos los criterios que quieran interponer para todos aquellos que quieran hacer su trámite correspondiente. Bien, pues ahora sí, como está comentando nuestro buen amigo Alex de Jesús, pues es algo muy interesante todo esto, aunque también llega a tener mucha controversia. Esto es una materia muy comprometedora para todos aquellos que nos están pues ahora sí escuchando. ¿Por qué? Porque pensamos o llegamos a tener esa idea de que quizás esté mal hacer todo esto, pero ¿saben una cosa? Aquí debemos de tener la mente abierta, no llegar al extremismo. La mayoría de los que estamos al extremismo, pues tenemos ese complejo. Yo les aclaro que el poder llevar a cabo este tipo de acciones nos va a relajar un poco, aparte de que, sí, como dices, si se las truena, pues se van a relajar mejor. Pero hay que utilizar todo esto con fines terapéuticos, como lo hacían nuestros ancestros. Nuestros ancestros no era para ponerse grifo, por si no conocen la palabra grifo, es algo que sobrepasa de los límites de la conciencia. E independientemente existe el otro concepto de grifo, que es donde supuestamente le llamamos la llave del agua. Son dos palabras, más bien es una palabra, pero con dos significados, dependiendo a cómo se esté utilizándolas. Entonces, así como esto, tenemos que ver que si en Cuernavaca ya están haciendo ese tipo de trabajos, pues Tlaxcala y todo el país ya va a estar todo bien, vamos a decir así, en armonía de una sola metodología. Pero ¿qué pasa? Si nosotros nos dejamos llevar por lo que tenemos como concepto tradicional de qué es droga y está ahí, pues ya no la hicimos. Algo muy claro, y vuelvo a repetir como siempre lo he estado diciendo, las drogas y la marihuana o la cocaína, los girasoles, que prácticamente es la marihuana donde se ve más, la amapola, no la marihuana sino la amapola. Es algo tan atractivo poder ver su textura, pero que lógicamente tiene ¿cómo se puede decir? Un toque especial para que cualquiera pueda olvidarse de las penas por un rato. No metiéndome muy a fondo en el caso de la Iglesia Católica, que lógicamente no es el objetivo, pero sí, de acuerdo al concepto histórico, Juan Diego, cuando pasaba de Tlatelolco hacia el Tepeyac, ¿qué creen? Había unos montes, y en esos montes había hongos, había droga, y que había de todo un poquito, porque la tierra es diversa y abierta para todos, pero lógicamente no todos sabemos medirnos. Entonces, pues así es, amigos, todo esto tiene que tener
situación muy, muy importante para entender que todos debemos de estar o tener una madurez práctica y dedicada a un raciocinio, pero que a veces se pierde. Bien, vamos a ver qué otra cosa más nos tienes. Sí, hay que recalcar que en el caso de la marihuana y la amapola, ya son temas demasiado trillados, pero que vienen siendo relevantes desde el 31 de octubre, que fue cuando 2 amparos fueron revisados por la Corte y creando jurisprudencia, derogando, más bien, derogando el prohibicionismo hacia la sustancia, pero ahora el marco legislativo le corresponde a pues, nuestros representantes parlamentarios que tienen que adecuar los delitos en particular y lo que conlleva a implementar políticas criminales integrales para combatir la delincuencia y también regular algo que, como tú ya habías mencionado, Matema, es algo que es prehispánico. Esas sustancias, usualmente la exministra Olga Sánchez Cordero comentó que ha habido gente que ha sido privada de su libertad y se les han disminuido muchas garantías debido a que tuvieron injerencia en el asunto de la sustancia. Entonces, lo que ella propone es que se haga menos, pues que se haga un estudio de fondo y de este modo puedan verificar que las personas puedan desarrollar sus actividades. La amapola, que es de donde sacan la morfina, por ejemplo, ha sido algo que muchos agricultores en otras entidades han pues, trabajado debido a que las zonas de México son fértiles para ese tipo de plantas. Entonces, históricamente, varios frailes y gente que participó en la nueva reestructuración de lo que es ahora México, que en su tiempo fue la Nueva España, le enviaron al rey de España un compendio de todas las plantas con las que cuenta México. Entonces, México cuenta con demasiadas cosas en las cuales se le debe de poner una especial atención. Y lo que respecta a los delitos en particular, pues es una buena fuente para que se fiscalice el asunto y pueda obtener el Estado ingresos gracias a la recaudación tributaria, porque sabemos que el TLC en el tiempo previo al USMCA, el nuevo tratado con Estados Unidos y Canadá, realmente es manejado como un libre comercio con la cocaína. Entonces eso fue lo que empoderó a los cárteles, y los cárteles difieren de los de Colombia. Los cárteles mexicanos son más peligrosos que los colombianos. Ya se ha anunciado que el Chapo Guzmán es más influyente y más violento o más de mayor trascendencia que el mismo Escobar. Entonces, el abogado del Chapo recientemente señaló a 2 exmandatarios como gente corruptible. Es por ello
que en un nuevo orden de ideas esto se está desarrollando. Bien, pero ahora vamos a entrar en esa materia del misterio. La marihuana, la cocaína, todo lo que son enervantes o drogas, nos da también ciertas pautas para poder entrar en ese éxtasis, a donde el misterio va a promover ese gran gozo para muchos, y que lógicamente hay que entender por qué, y aquí voy a hacer la pregunta extensiva, ¿por qué cuando una persona consume, vamos a decir así, marihuana, tiene una fuerza pero súper impresionante, si está en un estado no conciencia, o sea, no tiene la conciencia de entender lo que está sucediendo en sus entornos, pero sí puede tener y desarrollar una fuerza increíble? Quizás ustedes han escuchado que en las noticias, en algunos centros médicos, llegan a utilizar esta sustancia, y tiene el que se es suministrado, tiene una fuerza pero impresionante, pareciera ser que se genera un Hulk mexicano, ¿no? Pero ¿cuál es el detalle de esto? Me gustaría saber cuál crees que sea el concepto de este efecto. Ya lo comentaba en un compendio que se mandó al rey de España. Todavía ni siquiera existía la imprenta. De hecho, artesanalmente lo hicieron los indígenas. Mandaron ahí muchos diseños de las plantas con las cuales Moctezuma disponía para todo tipo de medicina alternativa. Moctezuma contaba con varios jardines, que uno de ellos es Chapultepec. Entonces, sabemos que más o menos tenía unos 12 jardines, no tengo idea, y albergaban miles de especies del reino plantae y también del reino animal. Entonces, algo que comentaban en el tiempo del sincretismo fue que la planta, la cannabis, pues como era de alguna forma curativa, era asociada a los milagros, y por eso se le empezó a llamar María. Pues sí, de ahí viene el término marihuana, porque empezaron a relacionarla con la rosa de María, la bendita, la hierbabuena, y todo ese tipo de términos tienen su razón de ser etimológicamente y filológicamente. Pero bueno, en sí la parte vamos a decir así, la parte del por qué una persona tiene tanta fuerza, que a veces 5 personas no pueden controlar a un solo hombre. Bien, dentro de lo que es el aspecto médico y dentro de nuestra biología humana, el ser humano tiene una fuerza determinante y limitada. Pero ¿por qué cuando hay este consumo de enervantes o de drogas o de, como dicen, de hierba, se desarrolla esa fuerza increíble? Ahora, así como Hulk, ¿no? Hulk se pone verde, nosotros no nos ponemos verdes, pero sí se genera una energía súper atractiva. Bien, para el resultado y el veredicto final sobre esto es que cuando nosotros consumimos marihuana, la marihuana contiene todas las vitaminas necesarias para nuestro cuerpo. Esto quiere dar a entender que desde la vitamina A hasta la vitamina Z, que no estoy hablando de ese producto que tiene todas las vitaminas, y ya saben, empieza con C y termina con M, y es pues esta es controlada esa parte de vitaminas, pero nosotros al consumir o el que consume esta droga que es la marihuana,
conlleva desde la A hasta la Z en vitaminas, pero son vitaminas puras. Esta es la gran diferencia. No hay un proceso químico que provoque la disminución del efecto y de la, vamos a decir así, de lo original de esta droga. ¿Qué pasa? Si nosotros continuamos con esta situación, tanto es la fuerza de las vitaminas que contiene esta planta, que al llegar a nuestro cerebro empieza a crear y a producir alucinaciones y a producir tantas ideas que no vienen al caso. Entonces, por eso es que debemos de tener un poco de cuidado con todo este tipo de drogas. No es malo, hay que aclarar, no es malo, pero sí hay que saberlo administrar adecuadamente. Por eso es que no se vende de una manera como decir vender canela en la tiendita, sino que debe de haber una prescripción muy especial. Por eso, aquí en lo que es el enigma del conocimiento, y si no lo sabían, aquí entra la palabra enigma. Conocemos y escuchamos sobre drogas, sobre la marihuana, pero nunca nos dicen el misterio que hay detrás de la droga o de la marihuana. Por eso es que es necesario que tengamos esa apertura y conocer este tipo de situaciones, porque aunque ya se está legislando y se está legalizando, ¿saben una cosa? No es lo mismo legislar, legalizar, que consumirla. Muchos pueden llegar a tener ¿cómo se puede decir? Ese libertinaje de consumir y decir, pues no es malo, ya ven, no es difícil. Pero ahí les va algo interesante para todo esto. La marihuana, ustedes la pueden utilizar en alcohol, y sabían que en la época prehispánica, para poder tener un adormecimiento en alguna herida de los grandes guerreros que combatían contra, pues quizás hasta los aztecas, de parte de los olmecas chicalancas hacia los aztecas, o los aztecas hacia otras tribus, qué sé yo, había heridos. Entonces era una mejor forma de utilizar esas plantas para que ustedes puedan utilizarlo. Ahí viene la clave y el consejo. Tenemos hojas de marihuana más alcohol. Ustedes las pueden tener en ese envase, en un envase de vidrio de preferencia, para que no se pierdan las propiedades de estas hojas de marihuana en alcohol durante más de un mes, y entonces el efecto y el adormecedor que tiene la marihuana, la hoja de la marihuana, van a poder encontrar una solvencia de tranquilidad o un calmante efectivo, independientemente de que el alcohol nos da un efecto de poder, vamos a decir así, poder adormecer el lugar donde se está aplicando, pero también nos tranquiliza y mitiga parte de ese dolor. Por eso es que es muy importante conocer esta parte, ¿sí? Y les digo, si los médicos dicen sí, los legisladores dicen sí, el presidente dice sí, y todos dicen sí, bien, pues ahora falta el control. No tanto que sea mal, sino el extremismo o la sobredosis que llega o conlleva a una persona a la muerte. Por eso es que es muy, muy importante entender cuándo sí y cuándo no. Es difícil, pero este es el enigma del conocimiento. ¿Qué hay detrás de esa fuerza? Y que con el simple hecho de fumar marihuana se convierte en unos hall, pues ya saben, tiene vitaminas. Lo que mencionas es de verdad interesante. Esto es porque el tema ha sido de vital trascendencia debido a que el gobierno mexicano recibía la financiación de los cárteles, y también recibía pues muchas reglas de operatividad para el traslado. Implicaba la variedad de delitos, tanto los designados como de cuello blanco, como los delitos de lesa humanidad.
Entonces, la transición de lo que se hacía clandestino a lo que actualmente ya se pretende alcanzar sigue siendo pues muy importante, debido a que las políticas armamentistas con las que Estados Unidos influyó sobre México empoderaban mucho a los cárteles, y los hacían. México alcanzó niveles de violencia muy drásticos, similares a los que hay en Medio Oriente, y eso que no es una guerra abierta como lo que está ocurriendo entre Israel y los Estados Árabes, sino que es entre connacionales, y finalmente era donde el consumidor final obtenía el narcótico, y detrás de ello venía un historial sanguinario. Entonces sí ha sido de mucha importancia, porque este progresivo desarrollo del acontecimiento influyó sobre cuestiones políticas, y al grado en que se creó una gendarmería, los mismos militares, como lo reflejó el grupo interdisciplinario de especialistas para el caso Ayotzinapa, desembocó que los militares estaban haciendo el resguardo de, pues no sé, no voy a decir que de marihuana, pero sí era de drogas. Entonces, el desarticular estas cosas mediante la legislación ya puede ir en específico sobre un asunto en concreto. Es por ello que ahorita vemos cosas como la Guardia Nacional, la nueva Guardia Nacional que propone Andrés Manuel, y esta guardia no es otra cosa que el reflejo de que se ve ahorita en un momento difícil salvaguardar el Estado de Derecho del país. Bien, pues fíjense que esto es algo que nos puede llevar a varias confusiones, y yo les puedo decir a varias confusiones, porque sí, si no entendemos la parte original de estas cosas, pues entonces estaríamos cometiendo errores graves. Bien, pues son las 7 de la noche, 37 minutos, hora central de la República Mexicana, y como les dije al principio, vamos a cambiar un poquito de esto de las drogas, porque sí me causa mucha tentación, no tanto, pero sí el que la gente pueda llegar a malinterpretar y que no tenga esa madurez para poder asimilarlo. Pero hoy es el Día Internacional para la Tolerancia. Bueno, es otra cosa, pero la gente no entiende lo que es tolerancia. Lamentablemente, cuando nosotros hablamos de violencia intrafamiliar, no entiende qué es tolerancia. Si hablamos sobre la niñez, tampoco saben qué es tolerancia. Lamentablemente, el ser humano ha perdido la conciencia, y por eso debemos de tener esa apertura de el despertar de la conciencia. Bien, el título y el programa que inicialmente dije que se iba a comentar, ahorita todavía tenemos ese tiempo, es sobre el título del programa en sí, que es El Enigma del Conocimiento. Es un artículo en donde se manifiesta la parte del género. Enigma, aquí es cuando empieza el punto maravilloso. ¿Por qué el programa se llama El Enigma del Conocimiento? Enigma es precisamente el misticismo, el misterio, qué es lo que encierra cada palabra o cada programa o cada acción de nuestros entornos, así como es la parte de que se estuvo tocando ahorita sobre la marihuana, tiene un trasfondo místico de raíz, donde tenemos que entender por qué actúa esta planta de una manera
pues ahora sí, violentada en nuestro cuerpo y poder entender, porque hay veces que no lo llegamos a percibir de esa manera. Por eso es que el enigma, ¿tienes algún otro concepto, Ale, sobre la palabra enigma? Claro, el enigma es pues una vertiente en la que conceptualiza muchos misterios, y algo que puedo comentar del misterio es que el ser humano, la verdad, desconoce muy poco, desconoce muchas cosas. Nuestros ojos no perciben bien lo que es la dimensión de las cosas materiales, sino que a través de un proceso que se realiza en nuestro cerebro es como podemos obtener la información de lo que pretendemos definir. Entonces, el enigma viene a representar pues algo que es incierto. Finalmente, como comentamos la ocasión pasada, el ser humano solo conoce el 5% de las cosas materiales. El otro 95% pertenece a la materia oscura que está en el espacio. Sí, y algo muy, muy claro que tenemos que ir visualizando: nuestro misterio en la tierra, nuestra vida misma es un misterio. Entonces tenemos que ir sobre la raíz del por qué. Hacernos preguntas, eso es lo que normalmente sucede en la mayoría de los seres humanos. ¿Para qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que es nuestra meta o misión en la tierra? Y después de todo este trabajo y creación y etcétera, ¿hacia dónde vamos? Entonces el enigma es algo que no tiene vamos a decir así, un sentido o un significado quizás totalitario. ¿Por qué? Porque luego podemos dar ciertos enfoques. Por ejemplo, Enigma es un proyecto musical, por decir algo, pero es el título del grupo. Pero en sí, ¿qué significa enigma al final de cuentas? Esto es lo que nosotros tenemos que ir buscando y descubriendo la parte de la realidad. De acuerdo a muchas, vamos a decir así, diccionarios, enigma, frase, enunciado, etcétera, de significado oculto o encubierto, que una persona propone a alguien para que descifre el sentido o le dé una solución a modo de pasatiempo o entretenimiento. Entonces, fíjense, es algo que no se sabe qué es, cuál es el resultado, pero sí podemos tener una serie de acontecimientos a donde podemos aprender el por qué es un enigma. Dicho o cosa que tiene un significado o un sentido oculto y que es difícil de comprender o interpretar. Esto es otra descripción de la palabra enigma, ¿sí? Entonces el enigma es simplemente algo que no lo podemos razonar, no lo entendemos, pero que lo usamos a diario. Y cuando hay cierta claridad decimos, nos cayó el 20. Esto es algo increíble y muy importante darle esa relevancia. Entonces, él es un artículo, ahora sí, dirigido hacia la parte de lo masculino. La palabra enigma es una palabra masculina, imagínense, el enigma. Ahora, de aquí, obviamente tenemos que hay muchas características de la cultura bizantina. Son los libros de astrología, alquimia, oráculos, enigmas, magia, y bueno, hay muchas cosas más, y que todo esto se encierra una duda, una manera de entender, bueno, más bien no de entender, sino de quedarnos perplejos sin el conocimiento adecuado. Entonces, enigma es algo que está oculto. En el caso de la marihuana,
¿Qué pasa? Es algo oculto porque vemos la planta, pero no vemos el por qué la persona tiene esa fuerza. Entonces está el enigma oculto de esta planta. Por eso es que es muy necesario entender las palabras, y sobre todo en este día que es 16 de noviembre del año 2018, pues poder entender todas estas palabras. El inspector de policía apuntaba que sin la pieza clave que hiciera encajar el resto del rompecabezas, era mejor no perder la vista al testigo hasta que, con sus pasos, lo condujera al desvelamiento del enigma. Imagínense, es una serie de acontecimientos a donde no lo llegamos a comprender, pero tenemos que llegar a una meta. Entonces, enigma es un misterio, es algo oculto. Y conocimiento, pues ya sabemos qué significa conocimiento, ¿sí? Si nosotros vemos se puede decir el sentido de conocimiento, tenemos muchas también o varias especificaciones. Acción de conocer, tal vez esta sea la primera y principal vía para el conocimiento de la verdad. Algunos otros dicen facultad de ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Se estudia durante años los mecanismos del conocimiento humano. Entonces, imagínense, esto es algo interesante y creo que ustedes han escuchado el promocional del enigma del conocimiento, ¿sí? Es la acción de conocer, facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y reacciones de las cosas. ¿Sí recuerdan? Esto es el enigma del conocimiento con Matema Rivera. Entonces, esto es algo interesante, el conocer. No nada más es el decir, ya sé esto, no. Conocer es que la fuente de información llegue a nosotros. Y de nosotros, no nada más es que llegue y ya, conocemos, no. Tenemos que llegar a entender el conocimiento que recibimos, experimentar el conocimiento que ya entendimos, para que de esta manera lleguemos a la sabiduría. Y la sabiduría es por medio de la acción. Ahora sí, toda acción corresponde a una reacción. Entonces, cuando hay esa sabiduría es porque ya hay una experimentación, ya hay un entendimiento, y la raíz de un todo es el conocimiento. Esto es algo interesante. Por eso es que en este día, en esta noche, es el enigma del conocimiento. Ahora, entrar en ese cabalgar espacial en el tiempo y en lo que es en la hora, en la distancia, en el universo de todo lo que nos rodea, nos hace ser diferentes, y cada persona es diferente. Bien, pues aquí estamos en el enigma del conocimiento, un programa de contenido. Y bueno, pues a ver, ¿qué más hay de estas palabras? El enigma, conocimiento, pues prácticamente casi una preposición. Digo casi, pero no lo es, pero está dentro de ese enfoque misterioso. Por eso, si ustedes busquen, yo los invito a que busquen, ¿sí?, el nombre de Matema. No lo van a encontrar tan fácil, y aquellos que lo encuentren van a conocer la raíz del por qué soy Matema Rivera. Yo ahora sí, los invito a que investiguen, porque esto es el enigma. ¿Por qué el nombre Matema y por qué no Santa Claus, por decir algo, ¿no? Es un ejemplo, pero ¿por qué no algo que sea más entendible? Porque ese es el enigma del conocimiento. ¿Tú qué opinas, Ale, sobre estas palabras que sí conllevan a cosas así como que místicas o difíciles de digerir? La filología es la ciencia especializada para el estudio del significado de las palabras, y la etimología es el estudio cronológico o histórico de cómo se estructura una palabra. Entonces,
Cualquier término siempre tiene un contexto detrás y también tiene un origen y también refiere a ciertos aspectos que suelen describir la función o suelen dar luz sobre detalles que orientan en cuanto al propósito de la misma. Bien, pues esto es algo muy claro, por eso es que a veces es muy difícil, tan solo algo que se les ha estado dando a través de lo que es el enigma del conocimiento en los programas anteriores, es la Tierra hueca, realmente está hueca, o sea, hay que entender si lo que nos han enseñado en la escuela es una mentira o es una realidad. ¿Cómo comprobarlo? Bien, pues este es el misterio, este es el enigma a donde tenemos que dejar esa semilla en cada uno de ustedes para que podamos entender y buscar por medio de la investigación la razón de una verdad. Esto es complicado y bueno, pues esto vamos a seguir con más cosas cuando son las 7 de la noche 50 minutos. Estamos a 5 minutos de terminar este programa. Yo los invito a que no se vayan, sino que al contrario podamos estar en esta armonía, y esta armonía nos lleva a entender más de nosotros. Fíjense, yo quisiera que poco a poco ustedes nos hicieran esos comentarios a través de, bien, aquí tenemos un comentario, gracias Omar Brett. ¿Por qué la marihuana se volvió ilegal en México si varios corridos revolucionarios hablan de su consumo cotidiano? Bien, aquí hay una situación clara y lo vamos a canalizar con nuestro amigo Alex, a ver qué nos puede comentar sobre esto. Mira, la marihuana se volvió ilegal en la época de la colonia. O sea, se hizo el compendio, se envía a España y ahí revisan que hay muchas propiedades curativas de las plantas. Pero en algún momento de la historia en México se determina que es una sustancia que un poco enigmática. Es por ello que se le empieza a... En el tiempo virreinal era un término que era despectivo de la planta y recientemente fue por injerencia de Estados Unidos, debido a que en un momento histórico de movimientos sociales y conllevado a los conflictos bélicos que se desarrollaban en Asia Menor, se encuentra Estados Unidos involucrado con una guerra vietnamita, y es por ello que también en el tiempo de los hippies empezaron a promover el uso de sustancias psicoactivas, y fue cuando Estados Unidos empezó a regularlo, y sin darse cuenta o sabiendo eso, se crea un fenómeno parecido al de Al Capone con el tequila, perdón, con el alcohol. Y es por eso que se empieza a hacer ilegal, se empieza a salir del cuadro de cosas permitidas. Bien, pues ya aquí ya tenemos ese dato. Omar, agradecemos que hayas hecho esa pregunta, y bueno, pues obviamente tenemos muchos más datos importantes en todo esto de las drogas, y pues quizás poco a poco se va a ir eliminando. Fíjense, esta es la tendencia de que se va a eliminar algunas drogas, pero que lógicamente al legalizarlas a lo mejor aumenta el consumo, más no desaparece por completo. Hay que entender que hay ahora sí plantación enormes de hectáreas sobre esta hierba, pero que obviamente es para usos medicinales, pero la gente no está consciente, no tiene ese despertar de la conciencia para asimilar que es medicinal, no para matar neuronas, células de nuestro cerebro que hacen que dependamos de la droga. Esto es lo mismo que se puede decir que el alcohol,
dicen, no, pues yo estoy, yo puedo controlar al alcohol, ¿sí? Pues fíjense que no se puede controlar el alcohol. ¿Por qué? Porque somos frágiles, no tenemos la conciencia desarrollada para poderlo hacer. Pero bueno, algunos se engañan a sí mismos, por eso es necesario entender cuál es el propósito de una droga y cualquier otro, pues ahora sí, enervante. Ok, pues son las 7 de la noche, 54 minutos, vamos a finalizar con este programa, esperando que todo este tipo de información les pueda parecer atractivo. Mi compañero Alex de Jesús está presente y pues simplemente quiero ver algo importante en todo esto. ¿Algún comentario? Sí, nuevamente les reitero, un bufete jurídico en Cuernavaca está haciendo trámites de amparo, trámites para uso de la marihuana medicinal y lúdico, y también se está realizando por parte del Instituto de Ciencias de Investigación en Legislación y Jurisprudencia aquí en Tlaxcala, cursos sobre jurisprudencia. Entonces, en este sentido, pues aprovecho el medio para que se haga todo el desarrollo que conlleva realizar estos asuntos con responsabilidad y con asesoría. Y no es por otra cosa, pero hay en otros países, como por ejemplo Ámsterdam. Ámsterdam es una ciudad, más bien en Holanda y en otros países como Uruguay, ya hay establecimientos como los coffee shops, y entonces lo que se pretende con la política de Estado es que en México se asocie gente, entonces para que no estén vinculados a cédulas delictivas, y para que puedan tener la tutela del Estado, porque esa es la pretensión de la legalización, que el Estado ya no deje en la clandestinidad actividades que las personas realicen por alguna cuestión, y es por ello que si se van a hacer coffee shops, pues que se haga de forma responsable, regulada. Por eso COEPRIS ya en estos días se fijó hasta la fecha del 1 de diciembre, que es cuando entra el nuevo presidente, para recabar los permisos que me parece que no establecen tope de manejo de la sustancia. Bien, amigos, pues ahora sí ya en este final, agradeciendo a todos los que nos estuvieron escuchando a través de Excéntrica Radio y el perfil de Facebook de Excéntrica Radio, les quiero comentar que nos estamos viendo y nos estamos comunicando, vamos a interactuar el día martes, si el Todopoderoso lo permite, y que pues lógicamente piénsenlo detenidamente. Nuestro enigma no es la droga, nuestro enigma es entender la droga. Así es que, ¿qué van a hacer ustedes? Se los dejo de tarea, y ahora sí convenzamos a la droga de que no nos dañe, sino que sea parte de un beneficio. Soy Matema Rivera, gracias por este día. A todos los del norte de la República Mexicana, Hermosillo, Sonora, a Cancún, Quintana Roo, al este, Veracruz, al oeste, Mazatlán, Sinaloa, y a la zona centro, Nuevo León, Monterrey, Ciudad de México, Estado de México, Estado de Puebla, Estado de Hidalgo y la airosa capital y estado de Tlaxcala, cuna de la nación y cuna del mestizaje, donde la historia se escribe aquí, precisamente en la capital. Bien, nos vemos hasta que haya otro enigma más. Nos vemos, gracias, hasta entonces.